Muy bien, el segundo elemento que vamos a analizar es el elemento de la pena como tal. Ya hemos analizado el elemento del delito o la tipicidad y ahora vamos a analizar el elemento de la pena. Aunque fundamentalmente voy a decir una cuestión muy corta porque ya habíamos entendido durante la primera sesión, la primera clase que habíamos dado, cuál era el contenido mismo de la pena. Entonces no voy a entrar a reparar en lo mismo, simplemente voy a decir algo fundamental aquí. Y es que la pena va a servir de eje, ya que estamos viendo esta parte que se llama el derecho material y el derecho adjetivo, va a servir de eje entre el derecho material, la tipicidad como tal, y el derecho adjetivo, ya que existe derecho material para penalizar una conducta y existe derecho procesal o adjetivo para que sea posible la penalización de esa conducta. Entonces, con ese entendido, sumado a lo que hemos hablado anteriormente, vamos a pasar al tercer elemento, que es el elemento del proceso. Y para arrancar con el asunto del proceso, vamos a decir que el proceso es, ante todo, el intento, como decía Carneluti, por reconstruir los hechos mismos del delito, o por reconstruir el delito. Es decir, el proceso en cada uno de sus pasos, por eso los pasos del proceso son fundamentales en la medida en que son investigativos y son juzgatorios, y se hace fundamental porque va a tratar de reconstruir lo que ha sido el delito. Pero para entender nosotros el proceso en su sentido más profundo, lo primero que hay que decir es que no podemos caer en esa corriente muy actual de querer separar el derecho material del derecho adjetivo. Muchos tratadistas nos han comentado, nos han dicho que la finalidad del derecho material es llegar a la conclusión de la tipicidad, mientras la conclusión o la finalidad del derecho adjetivo es llegar a la certeza de si es posible que exista esa condena, si es posible llegar a esa condena. Pues yo quiero que nos quitemos un poco esa venda y entendamos que son dos cosas que están muy unidas. El maestro Gaviria Díaz decía hace algún tiempo ya, acá en Colombia, decía que cada vez que el Estado consagra un derecho, lo podríamos decir en penal, que cada vez que el Estado consagra un tipo, se pone el Estado a sí mismo una obligación. ¿Me explico? Es algo que había explicado el doctor Alfredo Cruz y Carneluti también, cuando Carneluti decía no hay derecho sin acción. Esto quiere decir lo siguiente: si el derecho material no tiene una parte procesal que lo desarrolle, ese derecho como material o como materia en realidad no existe. Queda desprovisto de toda fuerza y queda desprovisto de toda realidad, ya que entendamos que la finalidad del derecho material es, dicho a grandes rasgos, hacer justicia. Pero solo es posible hacer justicia por medio de un modo, de un mecanismo, de unos pasos. Ese mecanismo o esos pasos es lo que se conoce con el nombre de acción, es decir, la acción que se nos ha definido o que se nos ha descrito como la capacidad o la facultad que tiene un sujeto para poner en movimiento el órgano jurisdiccional. Entonces, en ese sentido, repito, poner en movimiento el órgano jurisdiccional, es decir, poner a trabajar al juez, ¿no? En ese sentido se entiende la acción. Expliquemos esto un poco más. El juez tiene un trabajo muy particular, ¿no? Porque si bien el juez tiene un horario, sus funciones son muy diversas. Es decir, las funciones del juez están señaladas en un código.
Uno al juez o el abogado le dice al juez: señor juez, hágame el favor de hacer tal cosa. Señor juez, hágame el favor de decretar estas pruebas. Señor juez, hágame el favor de recibirme este recurso, etc. Entonces, uno al juez le está diciendo qué es lo que tiene que hacer. Pero cada vez que uno le dice al juez lo que tiene que hacer, uno invoca una especie de manual de trabajo del juez. Ese manual de trabajo del juez es el código de procedimiento, el código procesal. En esos códigos procesales están las funciones. Entonces uno le dice: señor juez, hágame el favor de decretar pruebas de acuerdo a este artículo, recíbame este recurso de acuerdo a este artículo, falle en este tiempo de acuerdo a este artículo, etc. Eso es lo que se llama, o eso es lo que se denomina acción. Y por eso Carneluti va a decir: no hay derecho sin acción, y por eso el maestro Gaviria Díaz va a decir que cada vez que el Estado declara un derecho, se impone a sí mismo una obligación, la obligación de decir cómo se ejercita ese derecho. Lo que quiere decir que la materia sustantiva y la materia adjetiva, o el derecho material y el derecho adjetivo, van completamente ligados, no hay manera de separarlos. Porque si no hay proceso, si no hay un mecanismo, si no hay un modo para esa ejercitación, sencillamente ese derecho material queda en desuso. De ahí que Carlos Marx, voy a leerlo, nos dijera, hablando del proceso, justamente estas mentes tan completas, decía: el proceso está tan ligado al delito como las formas de la planta a la planta. Y quiero recordar con esto yo ese pensamiento de Sócrates, en el cual nos decía que las ideas son al pensamiento como las figuras geométricas son a las cosas. Es decir, cada vez que entramos en un proceso, como si el derecho material fuera un número, el proceso es su geometría, el proceso es su geografía, el proceso es el mecanismo por el cual un sujeto debe andar para poder llegar a un fin. Si la norma es una especie de punto de llegada, una especie de meta, el proceso sería un mapa para poder llegar. ¿Por qué hago hincapié o por qué hago énfasis en esto? Porque resulta que si no tenemos procesos con celeridad, si no tenemos procesos con efectividad, si no tenemos procesos que sirvan verdaderamente para la consecución de ese derecho material no existe. De nada nos sirve tener unos tipos penales maravillosamente traídos al mundo de lo jurídico, sacados de la realidad o de donde sea, si el derecho procesal que los intenta desarrollar es pobre, o si el derecho procesal es demasiado amplio y es demasiado engorroso en trámites, de tal manera que no permite que el sujeto llegue a la consecución de ese derecho material. De ahí es que se entiende esa expresión del mismo Bentham, cuando decía que si el derecho procesal es defectuoso el derecho material. Entonces hay una ligadura total entre estas tres cosas, diciendo que si el derecho material busca la tipicidad para poder sancionar o imponer una pena, el derecho procesal permite que esa pena sea coherente y concordante con ese derecho material que se ha hecho, es decir, con la tipicidad, de tal modo que la pena es un eje que reúne dos cosas que son inescindibles, que son inseparables, que son inherentes, si se quiere, ya que si no hay derecho procesal, no hay derecho material. Muy bien, en ese sentido entonces vamos a entender estos otros grandes elementos que tiene nuestra parte del derecho material y del derecho adjetivo para poder continuar con una posición que me parece interesante también y que la voy a leer, la hemos traído también del maestro Bentham, ¿no? En el cual dice el maestro Bentham, dice: el objeto del proceso penal es si existe o no lugar a imponer la pena. Hasta ahí voy con Bentham.
Porque el gran problema de Bentham es que de ahí en adelante empieza a separar las dos cuestiones. Y como he dicho, las dos cuestiones son inseparables. Estamos de acuerdo en que la pena sirve de eje. Si nosotros comprendemos esa triada en ese orden de cosas, las cosas funcionarán bien. Pero si separamos o si quitamos la pena como eje, es posible que esa separación tenga éxito en el mundo jurídico. Pero insistimos, la pena tiene una finalidad: precaver o prevenir el rompimiento o el quebrantamiento del orden social. En este sentido, se puede entender perfectamente la triada que acabo de exponer.